Que Dios me lo bendiga. Les saluda una vez más el profeta y evangelista Nabor Jaramillo. Gracias por visitar el canal de YouTube. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Aprovechando bien el tiempo, dice la Escritura. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 16 y versículo 13. Aquí tenemos un relato bien importante que Jesús tuvo con sus discípulos. Y mire cómo dice la Escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos. O sea, Jesús, en este caso, fue él el que trajo una pregunta. Y la pregunta era lo siguiente de parte de Jesús. Diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, les preguntó, en otras palabras, ¿quién dicen que soy yo? Refiriéndose a Jesús. La frase Hijo del Hombre quiere decir que Dios se hizo hombre. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué es bien importante traer esto constantemente al recordatorio? Porque esta es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo verdadero, del cristianismo de la Biblia, que nuestro Dios se hizo carne, sufrió nuestras dolencias. Dice que Él tomó nuestro lugar, nos compró a precio de sangre. Ese es el Hijo del Hombre. Solamente Dios podía haber hecho eso a nuestro favor. Entonces aquí es, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos comenzaron a relatar los rumores que había sobre Él. Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas le dijeron. Entonces esos eran los rumores que rodeaban a Jesús. Entonces Jesús se les acercó un poco más con una pregunta más profunda, más cerca al corazón de los discípulos. Y la pregunta es la siguiente. Y Él les dijo por segunda vez, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora esta pregunta es bien importante, porque Jesucristo ahora está preguntándoles a ellos, ¿quién dicen ellos que es Jesús? Y esta pregunta es profética. Porque esta pregunta se les preguntó a los discípulos, pero también se le va a preguntar a usted que me está escuchando. Un día usted tendrá que contestar esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Algunos van a decir, bueno, ese era un Jesús histórico. Un Jesús que un día hizo milagros, que un día hizo prodigios, un día hizo maravillas, un día hizo señales, que eso es un error. Porque el Cristo de la Biblia no es un Cristo histórico, no es un Jesús histórico, es el Jesús del presente, del día de hoy. Así como lo confronta la Biblia. Si has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si has escuchado la voz de Dios, no seas duro de corazón. Hoy es el día de salvación. Al decir que hoy es el día de salvación, quiere decir que Cristo es el Cristo del hoy, del presente, del que te responde de inmediatamente, el mismo. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos siglos. Él no cambia, el que cambia es el hombre. Entonces algunos le van a contestar de esa manera, pero mi pregunta hacia usted, ¿cómo usted le contestaría al Dios Padre si le hace esa pregunta? ¿Quién dices que es mi hijo? Entonces usted tiene que estar preparado para contestarle y decirle lo que Él es. Entonces respondiendo Simón Pedro en el 16, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí hay una evidencia que ellos están abriendo su corazón. Pedro tenía un corazón endurecido. Pedro era una persona que hablaba sin pensar. Pero en esta ocasión se puso a meditar, a esperar a la voz del Padre que le revelara quién era el Hijo del Hombre. Le dijo, tú eres el Cristo, el profetizado en los libros de los profetas, como lo hizo el profeta Isaías cientos de años antes que el Cristo iba a venir. ¿Qué es Cristo? El que está ungido con la presencia del Cristo de la gloria, la presencia que cargaba a Jesucristo. Esa era la unción del Padre que estaba sobre Jesucristo. El Hijo, el unigénito del Padre, del Dios viviente,
porque nuestro Dios vive, nosotros también vivemos. Entonces, ahí tenemos la clave. Él es el Cristo, el ungido de Jehová. Ungido, el que porta el poder del Padre aquí en la tierra, que lo trajo y lo manifestó a través de cada milagro, cada prodigio, cada señal que Jesucristo hacía. Era una manifestación del Padre Celestial aquí en la tierra. Entonces, ahí es donde vemos que esto viene del tercer cielo. Entonces, en el 17, le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Recuerde que es una revelación. Era una revelación. Dice que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una vez más, tenemos el cielo siendo conectado con la tierra. El cielo, el Padre envió el mensaje, la revelación a Pedro aquí en la tierra, que él era el Hijo del Dios viviente, y eso no puede revelarlo carne y sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y de la misma manera que se le reveló a Pedro, se le puede revelar a usted. Y eso es nuestro propósito a través de estos segmentos, que el Padre le comience a hablar a usted, que usted comience a establecer esa relación entre usted y el Padre, porque usted es hijo querido por el Padre, y el Padre quiere que usted reciba esa revelación de su amado Hijo Jesucristo. Antes de cerrar el segmento, nos gustaría orar por usted, para que usted comience a moverse en la revelación, comience a recibir cosas grandes y maravillosas de parte de Dios en su vida. Oremos. Amantísimo Padre, venimos una vez más ante el trono de su majestad, ante el trono de su gracia, Padre. Le pedimos por todos aquellos que nos están escuchando, Padre, que usted se les comience a revelar de una manera especial, que usted comience, Señor, a mostrárseles de una manera gloriosa. Sabemos de que ellos lo anhelan a usted, Padre, quieren tener esa revelación, esa intimidad, Padre, de que usted les revele cosas grandes sobre su Hijo, Padre, aquí en la tierra, para la gloria de su nombre. Se lo pidemos que usted lo haga con todo aquel que está escuchando, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Así es que Dios lo bendiga una vez más. Le saluda el profeta y evangelista, y esperemos de que usted nos vuelva a visitar al canal de YouTube, y que no nomás nos visite, sino que invite a otros a hacerlo. Dios me lo bendiga, y hasta el próximo segmento.